El repartidor que salvó una empresa multimillonaria, nadie creía en él. Mientras todos los expertos de la bolsa de valores entraban en pánico, él, un simple repartidor de 18 años, notó algo que nadie más veía. Nadie le creyó, hasta que, solo, desenmascaró a un traidor y salvó a una corporación multimillonaria. Esta es la historia de Miguel, el héroe invisible que cambió todo en una sola noche. Él era solo un repartidor, hasta descubrir el mayor secreto de la bolsa. Aquel día, una de las corporaciones más grandes de la bolsa de valores del mundo estaba a punto de sumergirse en el caos. Los paneles digitales parpadeaban en rojo como señales de alarma, mostrando caídas vertiginosas que aceleraban los corazones. Salas repletas de ejecutivos, corbatas aflojadas, miradas perdidas, manos temblorosas sujetando teléfonos que no dejaban de sonar. Cada llamada traía una nueva mala noticia. Millones que se esfumaban cada segundo. Fortunas construidas en décadas desapareciendo en cuestión de minutos. Los inversionistas gritaban al otro lado de la línea, exigiendo respuestas que nadie sabía dar. En los pasillos, los analistas corrían de un lado a otro con montones de informes, intentando encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. El ambiente era sofocante. Había sudor en la frente de los directores. Discusiones encendidas estallaban en cada sala, y los periódicos ya preparaban titulares para anunciar el colapso inminente. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse frente a los ojos del mundo. Y, sin embargo, en medio de todo ese caos, un detalle casi imperceptible lo cambiaría todo. Mientras los grandes se ahogaban en el pánico, alguien caminaba por los pasillos, casi invisible. Era solo un joven repartidor, con pasos firmes pero silenciosos, cargando sobres y carpetas de una oficina a otra. Nadie le prestaba atención. Nadie imaginaba que aquellos ojos atentos, acostumbrados a observar sin ser notados, veían algo que los especialistas no podían ver. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero dentro de aquel edificio, cada segundo parecía una eternidad. Y fue allí, en ese ambiente dominado por la arrogancia de los trajes caros y la avaricia de los hombres poderosos, donde el destino decidió actuar a través de alguien inesperado. Porque a veces no son los títulos, ni los diplomas, ni las cuentas bancarias lo que define quién puede cambiar la historia. A veces es simplemente el coraje silencioso de aquel en quien nadie creía. Y ese día sería exactamente lo que estaba por suceder. Entre los pasillos relucientes de la empresa caminaba Miguel, un joven de apenas 18 años, encargado de llevar y traer documentos que, para él, poco significaban, pero que cargaban el peso de millones. Los guardias casi no lo notaban. Los directores apenas levantaban la vista cuando él pasaba. Para los hombres de traje, Miguel no era más que una sombra, un rostro que se perdía entre la prisa de los corredores. Y de alguna manera ya estaba acostumbrado. Desde niño había aprendido que la vida de los humildes suele ser invisible ante los poderosos. Quizá por eso Miguel miraba el mundo de otra manera, no desde lo alto de las torres de vidrio, sino desde abajo, donde cada esfuerzo tiene un valor inmenso. Su madre, doña Rosa, era el retrato de esa lucha silenciosa. Todas las mañanas, cuando el sol apenas asomaba detrás de los edificios, ella se arrodillaba en la acera fría de esa misma corporación para fregar el suelo hasta hacerlo brillar. Mientras los ejecutivos pasaban apurados, ella permanecía allí, firme, con las manos agrietadas por el jabón, transformando sudor en sustento. Muy pocos siquiera la saludaban. Para ellos, Rosa no era más que otra empleada sin nombre. Pero para Miguel, ella era la razón de todo. Cada paso que daba por esos pasillos era un tributo a la fuerza de su madre.
a la dignidad que ella mantenía incluso siendo ignorada por el mundo. Y, tal vez sin que nadie lo notara, fue precisamente esa experiencia, vivir en la sombra de los grandes, lo que le dio la habilidad de observar detalles que para otros pasaban desapercibidos. Mientras los directores miraban gráficos, él notaba patrones. Mientras los analistas discutían informes, él detectaba fallas sutiles. Era como si su invisibilidad le otorgara un poder único, el de ver lo que nadie más veía, lo que nadie podía imaginar. Era que el destino de aquella corporación multimillonaria, tan protegida por cifras, contratos y estrategias, estaba a punto de entrelazarse con el destino de ese joven sencillo. Un muchacho que hasta ese momento solo cargaba sobres, pero que muy pronto cargaría sobre sus hombros la responsabilidad de cambiar el futuro de miles de personas. Lo que los grandes analistas no preveían, él lo veía. Mientras los especialistas más renombrados fallaban, atrapados en sus propios cálculos y teorías, Miguel detectó patrones extraños en las transacciones. Movimientos sutiles, casi invisibles, que parecían dibujar un código secreto detrás de los números. Era como si alguien hubiera dejado huellas, pero solo unos ojos atentos y acostumbrados a no ser vistos podían descifrarlas. Él sabía que aquello no era un simple error del mercado. Las señales eran claras. Había una sabotaje interna. Transferencias disfrazadas, informes alterados, desvíos minuciosos. Todo indicaba que alguien desde adentro estaba cavando un abismo para que la corporación cayera, y con ella miles de familias inocentes. Pero ¿quién iba a creer en un simple repartidor? Cuando se atrevió a alzar la voz en medio de una sala llena de hombres de traje, el silencio inicial fue roto por carcajadas de desprecio. Se rieron de él, lo ridiculizaron como si fuera un chiste. Un chico de sobres pretendiendo enseñar finanzas a los maestros del mercado, murmuraban con miradas arrogantes. Y no quedó ahí. Lo expulsaron de la sala como si fuera un intruso, como si no tuviera derecho a respirar el mismo aire que ellos. Pero, aunque la humillación ardía en su piel, Miguel mantenía la convicción en el pecho. Sabía que tenía razón. Sabía que alguien poderoso, escondido tras trajes caros y discursos perfectos, estaba manipulando los hilos para destruir la empresa. Y si no actuaba pronto, no sería solo una corporación la que caería. Serían miles de empleos, miles de familias condenadas a la desesperación. El tiempo corría, y con cada segundo el peligro crecía. Y Miguel ya no tenía opción. Debía luchar, aunque nadie creyera en él. Únete a nuestra familia. Dale like. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces de los edificios se apagaban una a una, Miguel avanzaba en silencio por las calles casi desiertas. Su corazón latía con fuerza, como si cada paso fuera un desafío contra el destino. Sabía que no podía fallar. Atravesó la entrada lateral de la corporación, un acceso olvidado por los grandes, pero familiar para quien conocía cada rincón invisible del edificio. Durante meses, Miguel había recorrido aquellos pasillos con paciencia, cargando papeles, observando puertas, memorizando detalles que nadie más veía. Ahora, ese conocimiento se convertía en su única arma. Las cámaras giraban lentamente, los guardias bostezaban en sus casetas, sin imaginar que, en ese preciso instante, un joven repartidor se deslizaba entre las sombras como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Sus pasos eran leves, pero en su mente cada sonido retumbaba como un trueno. Un movimiento en falso, un instante de duda, y todo terminaría. Finalmente llegó al corazón de la corporación, la sala de servidores. Puertas pesadas y blindadas custodiaban lo más valioso.
no cofres de dinero, sino cofres digitales, donde la vida entera de la empresa se almacenaba en líneas de código. Era como estar frente al mismísimo cerebro de la corporación. Y allí, rodeado de cables, torres metálicas y el zumbido tenue de las máquinas adormecidas, Miguel respiró hondo. Se sentó frente a las pantallas apagadas y con manos firmes comenzó a teclear. Cada golpe sobre el teclado era como el compás de una sinfonía escrita por el destino, como si todo el sufrimiento, toda la invisibilidad, cada lección silenciosa de la vida lo hubiesen preparado para ese instante. Lo que descubrió era aterrador. El virus que amenazaba con destruir la compañía tenía un nombre, y ese nombre no era solo un fantasma digital escondido entre líneas de código. Era una persona de carne y hueso, el director financiero. Un hombre respetado en portadas de revistas, aclamado en conferencias internacionales, admirado como un genio por accionistas cegados por su fachada. Pero detrás de los trajes impecables y de los discursos calculados se ocultaba alguien corrupto, frío, capaz de sacrificarlo todo: empleados, familias, inversionistas, con tal de subir un peldaño más hacia el poder absoluto. El descubrimiento cayó sobre Miguel como un peso insoportable. Ya no se trataba solo de salvar cifras en una pantalla. Era cuestión de desenmascarar a un gigante que se creía intocable. Y si fallaba, no solo la empresa se hundiría, sino que su propia vida estaría en peligro, porque hombres como aquel director no perdonaban a quienes osaban cruzarse en su camino. El tiempo corría como una clepsidra cruel. Los servidores mostraban líneas de código que se extendían como veneno, borrando datos, contaminando sistemas. En pocas horas, toda la corporación colapsaría, y con ella, la confianza de inversionistas de todo el mundo se desmoronaría. El desastre no quedaría encerrado entre las paredes de un edificio o de una ciudad. Las bolsas de valores se tambalearían, economías enteras se verían sacudidas. Era una reacción en cadena a punto de desatarse. Miguel respiró hondo. No podía titubear. Ya no había espacio para el miedo. Y fue entonces, solo en aquella sala oscura, cuando ideó su plan. Un plan arriesgado, desafiante, que enfrentarías un simple repartidor contra uno de los hombres más poderosos de la corporación. Pero en ese instante, Miguel ya no era solo el chico de los sobres. Era la última esperanza. Al día siguiente, el sol iluminaba la sede de la corporación, pero la tensión dentro de las salas era palpable. Frente al CEO, frente a los especialistas, frente a todos los que se habían reído de él, Miguel entró con pasos firmes. Con cada mirada desconfiada dirigida hacia él, sentía el peso de esas risas, pero también la fuerza de la determinación que llevaba en el pecho. Pidió una oportunidad más. No había arrogancia en su voz, solo convicción y coraje. Con la ayuda de su madre, había comprado un traje nuevo, el mejor que pudieron pagar, usando todos los ahorros que habían juntado con esfuerzo y sacrificio. No se trataba solo de su apariencia. Era un símbolo de que estaba listo para ser tomado en serio, para demostrar que detrás del joven repartidor había alguien capaz de enfrentarse a gigantes. Los especialistas intercambiaron miradas escépticas y algunos susurraron entre ellos, aún incapaces de creer que aquel chico pudiera tener la solución. Pero Miguel no se intimidó. Con los ojos fijos en la pantalla, respiró hondo y comenzó a teclear el comando decisivo. Y detrás de él, algunas personas todavía reían, sin imaginar lo que estaba por suceder. De repente, como por milagro, el sistema volvió a la vida. Las pantallas que antes estaban apagadas comenzaron a encenderse, mostrando gráficos, números y datos que parecían flotar ante todos. Pero eso no era todo. Códigos ocultos, correos electrónicos secretos, pruebas irrefutables de la traición.
Todo estalló en las pantallas al mismo tiempo, como una tormenta de verdades imposibles de ignorar. El traidor fue desenmascarado, y el horror reflejado en su rostro contrastaba con el silencio pesado que se apoderó de la sala. Los especialistas callaron, el CEO frunció el ceño, y nadie sabía dónde mirar. Toda la arrogancia, todo el desprecio que Miguel había enfrentado hasta ese momento parecía evaporarse ante la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Aquel joven que nadie notaba, el repartidor invisible, había logrado lo imposible. Y por primera vez, todos comprendieron. La valentía, la inteligencia y la determinación pueden surgir en los lugares más inesperados. Y enseguida, los aplausos retumbaron como truenos. Miguel, el repartidor invisible, había logrado lo imposible. No solo salvó una empresa multimillonaria, sino que también cambió para siempre la percepción de todos a su alrededor. Aquellos que antes se reían de él, que lo despreciaban por no tener un título o un cargo de prestigio, ahora lo miraban en silencio, impresionados por la valentía y la inteligencia de un joven al que nadie creía capaz. Había demostrado que el verdadero valor de una persona no se mide por el nombre en una tarjeta de presentación, el cargo en el organigrama o la apariencia externa. El valor de alguien está en la valentía de actuar, en la determinación de luchar cuando todos dudan, en la capacidad de transformar miedo e invisibilidad en fuerza y acción. Miguel era la prueba viviente de que los héroes pueden surgir en los lugares más inesperados, de que grandes cambios pueden nacer de manos pequeñas. Ese día, el joven que llevaba sobres, que pasaba desapercibido por los pasillos de la corporación, se convirtió en un nombre que jamás sería olvidado en la historia de la Bolsa de Valores. Su logro no era solo técnico, sino simbólico. Recordaba a todos que cada individuo, por más común que parezca, puede llevar dentro de sí un poder capaz de cambiar el destino de miles. Y mientras los aplausos resonaban por los corredores y la mirada de respeto finalmente alcanzaba a Miguel, quedó clara una lección. A veces, los grandes héroes vienen de los lugares más inesperados, de aquellos que nadie imagina, pero que tienen suficiente coraje para desafiar lo imposible y triunfar. En ese instante, Miguel ya no era solo un repartidor. Se convirtió en un símbolo de esperanza, valentía y de que incluso los invisibles pueden dejar su huella en el mundo. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.